Buen mediodía para todos. Agradecer una vez más a las cámaras la invitación en este día tan importante. Obviamente, como decía Alejandro, estamos todos medio que haciendo balances en una semana tan especial. A ver, lo que no quiere decir que el pasaje de las elecciones signifique que va a terminar el gobierno. Nosotros tenemos una meta con el equipo que es terminar el último día de gobierno como si fuera el primero. Nosotros, que haya un gobierno electo va a significar una transición civilizada, como siempre la hubo en Uruguay, y nosotros seguir trabajando. De hecho, de acá me voy en un rato a una obra que es para nosotros paradigmática, que es la del asentamiento Kennedy. Hace 30 años, 20 años que se habla, y tuvo que venir este gobierno para ejecutarla. Una corrección mínima. A mí me da hoy 56.415 personas ocupadas en la construcción. Pero es un dato interno que me lo mandaron hace unos días. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Es porque cada uno que labure para nosotros es importante. Cada laburo más que se dé es importante. Entonces acá aparecen gráficas, aparecen barras, pero en realidad hay gente que está llevando el salario a su casa. Y Alejandro hacía hincapié, y aprovecho que está Pablo Mieres acá y Mario Aristi y todo el equipo de gobierno, en aquellos momentos que eran muy difíciles. Que no había un manual en ningún lugar del mundo y hubo que tener una imaginación distinta, además de cooperación. Y ahí se cooperó. Porque la única manera de continuar o de que subsista, que pueda paulatinamente levantarse la construcción era con la medida que se tomó. Y es el típico ejemplo de los acuerdos nacionales. Se depusieron las armas, hablando teóricamente, y nos pusimos de acuerdo. Era cerrar todo, o las tres partes que negocian salarios, que negocian condiciones de trabajo. En ese momento era cómo subsistía la construcción y podía prender los motores o acelerar lo más rápido posible. Yo quiero agradecerle a la Cámara el diálogo de estos años, de muchos años, pero ahora de presidente. Quiero contar una anécdota. La primera vez que yo fui a la Cámara de la Construcción estaba antecedido por un socio, que no lo vi acá, que decía que, voy a poner entre comillas más o menos, que si ganaba el cuquito, iba a traer todas las empresas extranjeras y iba a complicar a las empresas nacionales. Y yo fui con ese antecedente, me senté ahí en la mesa, era 2013, 2014, y que bueno, era mi palabra con la de un asociado que tenía aparentemente sus razones. ¿Y qué es lo que tenía que haber en el medio? Y confianza. Y la actividad de la construcción necesita, por los ciclos que tiene, de la confianza. Pasaron los años, básicamente APCU, pero también el resto de las gremiales, nos decían para que la vivienda, la BIS, despegue de vuelta, hay que modificar dos decretos, uno del 2014 y uno del 2017. Yo fui a la Cámara, fui a APCU y le digo, si nosotros nos toca hacer gobierno, vamos a modificar el decreto del 2014 y el 2017. ¿Qué pasó? Ganamos las elecciones, modificamos el decreto del 2014 y el 2017. Se cambió, se ve claramente la gráfica, pero además se siguió cimentando la confianza. Cumplimos obligaciones que venían del otro gobierno, que no compartíamos. Pero la historia del Uruguay no son los gustos o las sensibilidades personales o partidarias. Si hay algo que está firmado hay que cumplirlo. Después tenés derecho al pataleo. Y nosotros cumplimos con obligaciones. Alejandro lo mencionaba, las dos obras que para nosotros no habían sido bien negociadas, pero cumplimos con las obligaciones. Y tuvimos un trabajo extra y hoy estamos empezando a cerrar esas construcciones, algunas ya terminadas y otras en proceso de hacerlo. El sector público y el sector privado. Lo último que decía Alejandro es el riesgo. Bueno, con todo respeto, el sector privado que tome riesgos, el sector público con la plata de la gente no puede tomar riesgos.
Y yo me jacto de decir que este gobierno termina sin haber despilfarrado, ni malgastado, ni haber dejado una obra sin terminar. Cada peso que se recaudó, cada peso fue una obra de cualquiera fuera de toda la que tú mencionaste. Y eso también genera confianza. Porque una obra que se planifica mal, que toma riesgo con los dineros de la gente, no solo es un daño para esa obra, porque no existe, pero también es un daño a la confianza. El decreto de grandes construcciones, que venía del gobierno anterior, y nosotros no solo lo prorrogamos, me acuerdo que terminaba en noviembre, sino que además lo modificamos, que conjuntamente con la modificación de las residencias fiscales, yo creo que generó un impulso extra, todo que termina cuajando en la pandemia cuando Uruguay fue una isla con respecto al resto de los países de la región. Ahí se juntaron varios factores en los que tuvo que ver el sector privado, pero sobre todo tuvo que ver el sector público. El sector público o el gobierno que de alguna manera genera beneficios, que es para una actividad que de alguna manera le concede el resto de las sociedades. Porque cuando hay una renuncia fiscal, cuando hay un aporte, cuando hay un subsidio, lo recibe un sector de la sociedad y lo paga o lo deja de percibir todo el resto de la sociedad. Entonces esa decisión tiene que tener un sentido, primero, de justicia y segundo, que sea para el bien común. Y si hay algo que queda demostrado en esta industria tan importante, es que genera el bien común, genera empleo. Hay que ir hasta el 2015 para ver 56.415 empleados en la construcción. Genera mejores viviendas para las distintas clases sociales y genera también un efecto que quizá al principio no buscado, pero es lógicamente de la vida comercial, oferta y demanda, la baja de alquileres. Y eso hace también a que la gente pueda optimizar más sus recursos. Y la obra pública. Me acuerdo cuando era presidente todavía Diego Nilo, un día me fueron a ver preocupados porque se empezaba a terminar las obras grandes y cómo se iba a hacer para mantener la inversión. Más o menos me dijeron, nosotros necesitamos en el entorno de 500 millones de dólares al año para sostener los empleos, o 500 más, después vos me corregís. Pero me acuerdo que en aquel momento había una preocupación. Y nosotros que veníamos trabajando con los distintos ministerios y con los distintos planes, yo dije, yo estoy seguro que eso lo vamos a alcanzar y que no va a bajar el empleo. Ahí me dijeron una cosa que el que no es de la actividad no lo conoce. Me dice, mirá, una cosa, Luis, es la infraestructura vial y otra cosa es la vivienda. Otra cosa son los edificios, la cantidad de gente que lleva o la cantidad de jornales que se pagan en las mismas. Pero hoy terminamos con estos números, terminamos con esta gente trabajando y además con un Estado, con un gobierno que cumplió el rol que tiene que tener desde su competencia. Porque conjuntamente con las empresas de acá, por ejemplo, construimos el Hospital del Cerro. Yo me acuerdo de una anécdota de una señora que le hizo una entrevista, dijo, hace 50 años que veo piedras fundamentales. Es más, yo pensé que el Hospital del Cerro se iba a construir con piedras fundamentales. El Hospital del Filtro es otra cosa. El centro de referencia de Aparicio Saravia, llevamos al Estado por primera vez la construcción de un liceo en Casaballe. Y tantas escuelas y ambulancias y policlínicas y viviendas a lo largo y ancho del país que tienen para mí como proyecto más emblemático, que Alejandro también lo nombró, el Plan Avanzar. Yo decía el otro día en Paysandú que hace muchos años, por allá por el 2011, 2012, había escuchado a Luis Ignacio da Silva hablar de FOMI cero. Y a mí se me pegó, dije, acá tiene que haber asentamientos cero. Me acuerdo que fue toda una discusión, porque uno va creciendo y va madurando. En el 2014 pusimos asentamiento cero. En el 2019, cuando ya estábamos un poco más vaquianos, dijimos, esto es aspiracional y esto lleva más de un periodo de gobierno. Ahora, lo que ha sucedido no es menor y no es aumentar la política. Se duplicaron los recursos para el asentamiento. Es la primera vez en la historia que se duplica los recursos para aquellos que necesitan más en lo que hace a la vivienda y lo que hace a la construcción. Y eso a nosotros
nos hace sentir que estamos siendo justos. Porque todos sabemos lo que es vivir calentito en invierno y fresquito en verano. Y aún así a veces las familias tienen problemas. Agréguenle todas las penurias económicas y el no poder dormir en las condiciones dignas. Y ahí tenemos que seguir trabajando con la Cámara de Construcción, porque yo auguro que el próximo gobierno, acá hay varios candidatos a presidente, yo auguro que el próximo gobierno va a invertir todavía más de lo que invirtió este gobierno, porque esa es una deuda que tiene social el país y hay que saldarla. Y después tener una visión país. Alejandro hablaba del puerto de Fraivento, el puerto paraguayo. Uruguay con la vocación de ser la salida al mar, no solo nuestra, paraguaya, boliviana, como bien decía, del interior argentino. Yo creo que es un game changer, como dicen los gringos, cambia el juego los 14 metros. ¿Hace cuántos años que se está tratando? Con gobiernos afines que no nos lo daban, con gobiernos que no éramos tan afines que no lo daban. Llegó un gobierno argentino distinto, nosotros fuimos a hablar, Omar Paganini habló con la canciller y en 4 meses logramos que no se logró en 30 años más, que es histórico en la lucha entre puertos que tiene más de 200 años. Y además la inversión en el puerto. La inversión en el puerto, y estoy hablando de la terminal de contenedores, que el gobierno tomó una decisión, respaldó una decisión y está muy satisfecho con la inversión más grande que va a haber en el puerto en los últimos años, que va a mejorar muchísimo la operativa portuaria. Ni que hablar que le estamos agregando cosas como los radares, que hace tanto tiempo que se necesitan y que de alguna manera ponían un signo de interrogación al recinto portuario. Pero también invertimos 30, 40 millones de dólares en el puerto de Colonia. También invertimos en Nueva Palmira. Y todas esas cosas generan trabajo, generan inversión, generan más competitividad y al fin y al cabo, y yo con esto es lo que quiero terminar, porque a veces uno se detiene en pensar que los elementos tangibles, tocables, visibles, son la causa. Esas son las consecuencias. Las construcciones, los jornales, son las consecuencias. Las causas se generan en dosis homeopáticas. Palabra y cumplimiento es lo que genera el camino cimentado, la ruta de la confianza. Y cuando hay confianza, eso levanta la mirada. Cuando hay confianza se genera esperanza, y la esperanza es el motor más importante que tiene el individuo. Y yo quiero terminar con una cosa, porque como decía que en dosis homeopática, la confianza cuesta mucho generarla. Porque el verbo llevado a la acción, sobre todo desde el gobierno, no es simple. Pero esta coalición ha demostrado que aún con los matices, siempre terminó cerrando. Siempre dejó de lado las discrepancias y logró cerrar. Y una de las cosas que logró cerrar fue la ley de seguridad social, la reforma de la seguridad social, que hace 20 años que era urgente y que nadie lo hacía. Y no traigo esto accidentalmente. Lo traigo por la confianza y por la esperanza. Porque está todo muy lindo con estos planes, pero anda a conseguir financiación, anda a conseguir recursos, anda a dar fuente de trabajo y anda a dar previsibilidad. Si después de 20 años se pone de acuerdo una coalición de gobierno y una historia loca, que ni siquiera nos explican bien cómo se va a financiar porque no lo pueden hacer, termina derribando la confianza. Y por eso, no sé a quién van a votar el 27 de octubre, me muero de ganas de decirle, yo no puedo hacer política. Lo que sí les digo, y esto sí me compete, porque este gobierno tuvo el coraje político de llevar adelante la reforma, pedirle a los uruguayos que piensen un poquito más de lo que le están diciendo, que traten de tener el mayor sentido común, de que razonen, de que esto seguramente no sea la mejor reforma del mundo, pero es la que podemos, es la que es sostenible
y la que va a hacer que la gente se pueda jubilar y la que no nos va a traer efectos negativos que lamentablemente después de pasado algunos lo van a tener que explicar, pero no tiene remedio. Gracias.